Buen día, Centro Familiar El Rema Restaurador de Dios. En esta mañana preciosa vamos a compartir la meditación de la palabra de Dios. Después de experimentar este hermoso tiempo de adoración, compartimos juntos la palabra. En el día de ayer estuvimos empezando este sexto encuentro de esta serie Juntos es Mejor, una iglesia de poder. Y en este sexto encuentro vemos la importancia de servir. Una iglesia de poder es una iglesia que sirve. Estuvimos viendo la importancia de reconocer cómo llega la cautividad a nuestro mundo, a nuestras vidas, y cómo cuando respondemos, dejamos que algún área de nuestras vidas sean dominadas. El Señor nos enseñó que en ese momento en adelante comenzamos a ser cautivos en nuestras áreas espirituales, emocionales, físicas incluso, son cautivas de aquellas cosas que nos dominan, ¿sí? Eso nos enseñó Jesús. Le invito a que lo leamos en Juan capítulo 8, versículo 34. Dice que Jesús y Abraham, dice el título, ¿no? Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderos mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que nos harás libres? Contestó Jesús: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Entonces vemos que pertenecer a una religión o tener una serie de conceptos en nuestra mente, eso no nos produce libertad, sino el Señor le dijo que si verdaderamente son mis discípulos y mis enseñanzas ustedes las siguen fielmente, entonces realmente van a ser libres, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Entonces no solamente un concepto, no solamente entender cuál es la situación de cautividad, sino también poder obrar en ella y caminar fielmente en ella. Aunque ellos, aquellas personas que estaban hablando con Jesús en ese momento, sabían que físicamente ellos no servían a nadie, no eran esclavos. En ese entonces existía la esclavitud. Dice: nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Es decir, nosotros somos judíos y no somos esclavos de nadie. El Señor les dijo que en realidad lo que se necesita para ser libre es poder mantenerse fieles a las enseñanzas del Señor. Y el segundo punto que podemos ver aquí es el tema del libre albedrío. Cuando nosotros cedemos nuestra voluntad. En Romanos 6:16 dice: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces, de lo que se trata en este momento es a dónde vamos a aplicar nuestro libre albedrío, qué es lo que vamos a decidir. Es importante que entendamos que más allá de lo que creamos o de los conceptos que tengamos en nuestra mente, las decisiones que tomamos día a día son las que nos permiten permanecer libres o estar cautivos. A esto nos llama el Señor a reflexionar. Eso lo pudimos estar viendo en el día de ayer. Hoy vamos a ver la importancia del servicio, la importancia de mantenernos sirviendo. ¿Por qué el Señor nos enseña que el servicio es algo que nos garantiza mantenernos en libertad, mantenernos enfocados? Y lo vamos a ver a través de un ejemplo, a través de la vida de David. Vamos a leer primeramente Gálatas 5, capítulo 5, del versículo 13 en adelante, cuando dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros en amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros.
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal y es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Vemos que en el roce con el otro, en el servicio, en los tiempos de comunión, en los tiempos en que tenés contacto con otras personas, es en donde podés desarrollar los impulsos del Espíritu. Vemos que estar con un corazón predispuesto a obedecer al Señor y hacerlo a través del servicio al otro, del servicio al hermano, del amor proyectado a través del servicio, es que podemos mantenernos en la guía del Espíritu Santo. El Señor provoca en nosotros los buenos deseos y aquellas cosas que nos convienen en las áreas espirituales, pero los roces, los malos entendidos, las conductas pecaminosas, nos aclara el Señor, no vienen del Espíritu, por lo cual tenemos que decidir en nuestro corazón no seguir estos impulsos. Dice, no nos hagamos vanidosos y no nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia uno de otros. Aquí se deja ver el apóstol que estas son las inclinaciones perversas de nuestro corazón y son las que no tenemos que seguir por decisión propia, porque entendemos que seguir estas conductas nos llevarán a nosotros mismos a la esclavitud. Por lo tanto, necesitamos permanecer en aquellas cosas que el Espíritu nos insta a hacer según la voluntad del Padre. Amén. Es importante entender esto. El servicio nos va a impulsar a obedecer las conductas que vienen de Dios, aquellas cosas que son directamente del reino de los cielos y no que son de nuestra carne. Nosotros como hijos de Dios decidimos crucificar aquellos impulsos que van a destruirnos y que van a cautivarnos. Servir nos mantiene ocupados y enfocados. Nos ayuda a mantenernos dependientes de la dirección de Dios. Servir nos hace ejercitar el amor. Servir nos hace mantenernos en lo que Dios dice, te mantiene dando lo que Dios te ha dado y por lo tanto recibiendo de Él. Sabemos que Él es nuestra fuente. Entonces cuando empezamos a dar nos damos cuenta que en nosotros no hay mucho que dar. Tenemos que volver a nuestra fuente para poder dar algo verdaderamente productivo. Entonces esta es la importancia de servir. Manténete atento. No permitas que el ocio entre en tu vida. Y aquí es donde vamos a ver este punto importante. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de cuarentena donde nuestros hábitos y nuestras costumbres cambiaron. Donde ahora de repente aquellas cosas en las que estábamos acostumbrados a hacer han cambiado y estamos en una nueva realidad, en una nueva habitualidad. Estamos aprendiendo a vivir otra vez nuestras rutinas diarias. Y son nuevas nuestras rutinas, se han desacomodado muchas cosas y suele pasar que empieza a entrar el ocio y el enemigo aprovecha esos momentos, como le pasó a David. Vamos a ver en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso del mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Y así David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Vemos entonces que este dicho aquí se cumple, el ocio es la madre de todos los males. Matthew Henry
habló sobre esta situación y dijo: las aguas estancadas se corrompen fácilmente. La cama de la pereza resulta con frecuencia en la cama de la impureza. Hay enemigos que debemos vencer. Hay todavía áreas en nuestras vidas que están latentes desde el día en que el Señor nos llamó y que no podemos descuidar. David se encontraba en un momento especial en su vida. No sabemos por qué decidió quedarse en el palacio. Habían áreas que atender, había una guerra que pelear, habían lugares todavía que conquistar, pero David prefirió quedarse en casa cómodo. Dice que se levantó incluso de la siesta, un día de primavera, a pasear por la terraza. Su palacio se encontraba en un lugar alto y las terrazas de los vecinos se veían más abajo. Dice que allí había una mujer bañándose y él se quedó observándola. No solo se dio cuenta que había una mujer ahí bañándose, sino que se quedó observándola, y después de que permaneció observándola se dio cuenta que era muy hermosa. Y después no solo se quedó mirándola, sino que también consultó por ella, quién era ella, y le comentaron quién era, y también le dijeron que era una mujer casada. No solamente con eso, no se quedó solamente con eso, sino que también pidió que la mandaran a traer. Y cuando ella vino, ella tomó de su autoridad para hacer venir esa mujer a su casa. Y cuando ella llegó a casa, dice que tuvo relaciones con ella. Es decir, David cayó en pecado con esta mujer dentro de todo un proceso que no solamente tiene que ver con el momento en que él sale a la azotea, sino donde yo quiero hacer profundidad en este momento, en todos esos momentos previos antes de que él subiera a la terraza. ¿Qué lo hizo quedarse en el palacio? A lo mejor estaba cansado, a lo mejor tantos logros anteriores, todos los capítulos anteriores de este pasaje de 2 de Samuel capítulo 11 nos habla de grandes victorias que David obtuvo. Tal vez todas estas victorias, estas múltiples victorias, hicieron que David se engrosara su corazón, ¿no? Que de repente él pensara que ya había hecho mucho, que su esfuerzo era demasiado, que ya era momento que otros continuaran con la tarea. Entonces él decidió que aunque quedaban lugares por conquistar, él no iba a ser parte, no tomó parte activa y se quedó en la comodidad de su palacio. Aquí la historia nos revela el riesgo de no mantenernos activos en el camino del Señor, en no estar alertas, como nos dice la palabra todo el tiempo, en no tener esta precaución de cuidar aquellas áreas que nosotros ya hemos vencido. Fíjense que David tuvo grandes victorias, sin embargo, sus impulsos lo llevaron a tener una gran derrota mientras el pueblo de Dios mientras el ejército del Señor estaba teniendo victorias, él en el palacio estaba teniendo derrotas. El enemigo lo tentó a quedarse en descanso. No permitas que en este tiempo en que tus rutinas han cambiado, en que a lo mejor has tenido victorias, a lo mejor han cambiado tus costumbres, a lo mejor te has sentido cansado, a lo mejor han entrado desganos en tu vida. No permitas que el enemigo te mantenga inactivo, te mantenga pasivo, que te mantenga sin ganas de involucrarte. Hay una batalla que el ejército de Dios está peleando y es necesario que te unas. Es necesario que te des cuenta que no es sano ni es buen presagio, no es bueno lo que se espera según la palabra de Dios cuando nos mantenemos en pasividad mientras el pueblo de Dios trabaja. Hay una palabra que dice en Proverbio que es hijo de vergüenza aquel que se queda en la casa cuando hay cosecha, ¿sí? Cuando hay cosecha, el hijo del dueño del campo tiene que estar involucrado en la cosecha de la familia, ¿sí? Así mismo sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. El Señor ha declarado que es tiempo de cosecha. Mira que los campos están blancos. Es hora de pedir por obreros para la mies. También el enemigo trató de dejarlo solo, porque ahí en la tranquilidad del palacio él estaba solo. Cuando él quería estar sin que nadie se hiciera presente en el lugar, él podía hacerlo. Y ahí en la soledad de la terraza,
ahí en la soledad del palacio, él pudo ser tentado. Lejos del cuidado y la comunión de otros, lejos de la compañía de tus hermanos, el enemigo tiene el poder de tentarte. Es más fácil para el enemigo tentar a aquellas personas que se aíslan, a esas personas que deciden no ser parte, aquellas personas que callan, que guardan todo para adentro, aquellas personas que no se relacionan o que lo hacen de una manera superficial, ¿sí? Esa es la estrategia del enemigo que quiero que hoy veamos, que la palabra de Dios relata con detalle este acontecimiento porque es para nuestro aprendizaje. A pesar del gran adorador que era David, a pesar de la persona que conocía, que era David, que conocía a Dios, que se había rendido al Señor y que había tenido victorias maravillosas, y después de todo el proceso de vida que David había tenido con el Señor, en estos finales de su vida estaba experimentando esta caída tan abrupta. Es impresionante ver cómo si nos descuidamos, cómo si nos desenfocamos, cómo si permitimos que Satanás nos aísle, podemos correr el riesgo de perder todas aquellas cosas que hemos logrado en el Señor. Es importante que no nos descuidemos, que no nos desenfoquemos, que no nos apartemos de la realidad. El estar metidos en el palacio, el estar metido en el palacio para David representó el estar en un mundo aparte, no darse cuenta de la realidad que estaba viviendo Israel, no darse cuenta del compromiso y del esfuerzo que estaba haciendo el pueblo de Dios en la batalla. Estaban sus guerreros, estaban sus ejércitos ahí peleando en medio del campo de batalla, en todo el fervor de la batalla, y acababan de tener una gran conquista, todos juntos allí. Se estaba perdiendo de la bendición de poder vivir una victoria con el Señor. Y descuidar esto lo hacía vivir en un mundo metido hacia adentro, mirando las cosas totalmente desde otro punto de vista. Perdió el enfoque espiritual. ¿Cuántas veces el que se nos cambie la rutina o que nuestro corazón se engrose a causa de las victorias nos hace perder el enfoque espiritual de nuestro servicio? Fíjense que David era llamado a conquistar. El Señor le había dado un llamado para ser rey, y eso no era solamente ser un rey común sobre la tierra, sino que cada victoria para Israel era una conquista espiritual, era un avance del reino de Dios sobre la tierra. Y sin embargo, para David se volvió algo común. Decidió que otros hicieran esa tarea, perdió su misión, perdió su enfoque, dejó de ver que en la batalla, en ese trabajo que él hacía como rey, estaban las victorias espirituales. Muchas veces perdemos nosotros también el foco. Vemos como que aquellas tareas a las que estábamos acostumbrados a hacer a lo mejor en la iglesia o predicarle a una persona, lo vemos como algo normal, le estamos compartiendo algo que creemos, pero no nos damos cuenta del peso espiritual de nuestra responsabilidad. Es importante mantenernos en el servicio, enfocados en el reino de Dios y en la batalla que estamos viviendo día a día. No descuides tu misión, porque esto lo descuidó David, y nos enseña la palabra a nosotros para que no lo descuidemos. No descuides en mantenerte esforzado. El ejemplo de David es una advertencia a todo el pueblo santo de Dios para que nunca demos lugar a ser seducidos por los deseos carnales. La ocasión terminó siendo una experiencia devastadora en la vida de David, y no solamente para él, sino también para su familia y también para el pueblo de Israel, porque él era líder del pueblo de Israel y estaba descuidando su llamado. David había dejado que su corazón se engrosara. David creía que ya todo lo había logrado, que ya nadie más tenía que enseñarle nada porque ya todo lo había experimentado. David ya había hecho lo suficiente para el Señor. Él pensaba que ahora era tiempo de que otros lo hicieran. Era evidente que no había ya ni adoración ni oración. Vemos que tuvieron que pasar un montón de situaciones, y vos continuás leyendo esta historia, para que recién David escuchara la voz de Dios otra vez. Tuvo que el Señor enviar un profeta. Después de que pasaron muchos meses, muchas situaciones, muchas realidades, para que él realmente reconociera su pecado.
porque después de eso intentó tapar su pecado. Después de eso trató de hacer como que no había pasado nada. Sin embargo, delante de Dios nada podemos tapar. Es imposible huir de la presencia del Señor. Y como hijos de Dios tenemos este privilegio de ser llamados a servir. El Señor te convoca para que seas parte, para que no te pierdas esta oportunidad de servir. A través del servicio experimentamos el fluir de su presencia. A través del servicio podemos ver el obrar de Dios, podemos ver la expansión del reino de los cielos. Tu vida es edificada y sobre todo el servicio es una terapia ocupacional. Mientras el Señor te va sanando, mientras el Señor te va restaurando, mientras Él te va haciendo libre, mientras tu libertad se va asegurando en tu vida, vos estás ocupado sirviendo en la obra del Señor. No te desajustes, no te desenfoques, no permitas que el enemigo te aísle, no permitas que Él te robe tu misión. Estás llamado por el Señor, es tiempo de servir, porque una iglesia de poder es una iglesia que sirve. Es una iglesia que constantemente se mantiene alimentada por la presencia del Señor. Es una iglesia dependiente de la guía del Espíritu Santo. Es tiempo de decidir qué vamos a hacer con nuestra libertad. Como decía Gálatas, no tenemos la libertad para dejarnos llevar por nuestros impulsos carnales, sino que nuestra libertad ha sido dada para poder experimentar las grandes victorias que el Señor tiene para mí y que tiene para vos y que tiene para nosotros, porque juntos es mejor. Recordá que una iglesia de poder es una iglesia que camina unida, es una iglesia que camina dependiente de la mano de Dios. Así que en esta mañana te animo a que tomes fuerza, a que pidas perdón al Señor si en algunas áreas te has desentendido, te has desenfocado, si en algo has pecado delante del Señor, no escondas tu pecado. Vení pronto a la presencia del Señor, porque Él es el que te hizo libre y el que produce en nosotros la libertad en aquellas áreas que todavía no lo hemos logrado. No le demos más lugar al enemigo. David pudo reconocer al final su pecado y él fue limpiado. El Salmo 51 nos habla de esto. Él empezó a pedirle al Señor que tuviera misericordia de él y que nunca quitara de él su Santo Espíritu. Si tenía que perderlo todo, que no perdiera su presencia. Y ese fue el clamor de David, y que sea tu clamor en esta mañana si sentís que te has alejado del Señor. Pedirle al Señor que no quite su presencia de tu vida y que te dirija de nuevamente este camino de libertad. Hoy, hermano mío, tenés una senda por delante. Hoy está la libertad delante tuyo, está la libertad de poder decidir qué vas a hacer. El Señor te anima a que tomes pasos de fe, a que te unas a tus hermanos y que podamos trabajar juntos. Porque una iglesia de poder se levanta unida, una iglesia de poder trabaja junto, una iglesia de poder sirve. Que Dios te bendiga en esta mañana. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.